Te dije que este momento llegaría. Te preparé, te prometí, y hoy está frente a ti aquello que tus ojos tanto han deseado contemplar. Pero escucha con atención. No te atrevas a salir antes de escuchar cada palabra que yo tengo para ti ahora, porque este es el momento que transforma destinos. No saltes, no avances, no te distraigas, porque lo que está a punto de suceder aquí será la respuesta que has esperado durante años. Quédate hasta el final, porque al final de este mensaje no serás más el mismo. Estoy hablando contigo, directamente a tu corazón, y lo que será revelado ahora tiene el poder de cambiar tu vida. Y mientras escuchas, comparte este mensaje con alguien que también necesita una respuesta divina. No lo guardes solo para ti, porque yo haré en esta palabra algo que alcanzará muchos corazones. Pensaste que el tiempo había pasado, que yo había olvidado aquella promesa que grabé en tu corazón. Pero no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Mientras enfrentabas noches de preocupación por tu hogar, tu salud, tus hijos, yo estaba moviendo las piezas que no podías ver. No fueron pocas las veces en que sentiste el cansancio del alma y pensaste en rendirte. Te vi cuidando de quienes necesitaban, incluso cuando tú estabas necesitando. Vi tus manos extendidas en amor hacia tu familia, incluso con tu corazón apretado. Y hoy te digo, aquello que pediste, aquello que soñaste, ahora está frente a ti, pero no toques sin escuchar mi voz, porque hay un secreto que necesitas saber antes de tomar posesión. Vi las puertas cerrándose delante de ti. Personas en las que confiabas se alejaron. Palabras de desánimo intentaron callar tu fe. Muchos no creyeron que llegarías hasta aquí, pero yo siempre supe. Siempre vi más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Lo que está a punto de suceder no es suerte, no es coincidencia, es cumplimiento. Es el fruto de cada momento en que elegiste confiar en mí cuando todo decía lo contrario. No te sorprendas si aquellos que dudaron comienzan a ver lo que estoy poniendo en tus manos. Sí, dije que sería tuyo y nadie podrá quitarlo. Pero antes que nada, guarda esta palabra en tu corazón. Cuando yo entrego algo, es para mi gloria. Y mientras escuchas, escribe aquí en los comentarios: creo que aquello que Dios prometió está llegando a mis manos. Hazlo como un acto de fe, porque lo que declaras, atraes. ¿Crees que no estás listo? Te pregunto, ¿cuándo llegaste hasta aquí con tu propia fuerza? No fui yo quien te sostuvo. No fui yo quien te libró de accidentes, de enfermedades peores, de trampas que ni siquiera supiste que existían. Estás aquí ahora porque yo te he guardado. Entonces, ¿por qué temer? Lo que tengo para ti no depende de tu capacidad, sino de mi promesa. Te has dedicado, cuidaste de tu hogar, llevaste responsabilidades que muchos no vieron, y hoy te digo, ha llegado el tiempo de que veas con tus propios ojos el fruto de tu fe. Pero escucha, el enemigo intentará distraerte, poner dudas, hacer que retrocedas, pero mantente firme. Escribe: yo permanezco firme, porque Dios es fiel para cumplir. Sé que has estado orando por los tuyos. Sé que hay alguien de tu familia que está en tu corazón ahora, alguien que necesita un milagro urgente. Y te digo, mientras cuidas de mis palabras, yo cuido de tu hogar. El milagro que pediste para esa persona, ya estoy trabajando en ello. Porque yo soy un Dios de alianza, y lo que hago en tu vida se extiende a los tuyos. No fue por casualidad que llegaste hasta aquí. Te traje para escuchar esto. Prepárate, porque aquello que parecía distante será visto dentro de tu propia casa. Y cuando eso suceda, comparte este testimonio con otros, porque muchos serán fortalecidos a través de tu victoria. No temas a las lenguas que se levantaron contra ti. Sé que hubo momentos en que sentiste el peso de la envidia. Sentiste a personas observando tu camino, esperando tu caída.
pero mira hacia ti ahora. No has caído, estás aquí escuchando mi voz. Eso no es casualidad, es liberación. Te he protegido de ataques que ni siquiera notaste. Y ahora estoy entregando en tus manos lo que nadie podrá robar. Pero presta atención. Cuando yo bendigo, también enseño a proteger. No expongas al mundo lo que he puesto en tus manos sin mi dirección. Y si esta palabra está ardiendo en tu corazón, comenta: yo guardaré lo que Dios me dio bajo su protección. El tiempo de espera no fue pérdida, fue preparación. Sé que miraste la vida de otros y te preguntaste por qué llegaron antes. Pero te traje aquí para decirte: lo que es tuyo es único. No será menor, no llegará tarde, será exactamente lo que he preparado. Y no pienses que has perdido años, porque lo que estoy por hacer compensará cada momento. Soy el Dios que restaura. Y si crees que este es tu tiempo, comparte esta palabra con alguien y escribe: creo que Dios está trayendo la restitución a mi vida. Y ahora, escucha, este es el momento. Lo que pediste, lo que esperaste, lo que lloraste ante mí, está delante de ti. Pero antes de tomar posesión, te digo: pon mi nombre delante de todo, porque lo que te doy hoy no es solo para ti, es para que otros vean mi gloria a través de tu vida. Y si crees, inscríbete aquí para seguir recibiendo mi dirección, porque aún tengo mucho que decirte. Este mensaje llegó a ti porque quería que lo escucharas. Entonces, no dejes que se detenga aquí. Comparte con alguien más que necesita escuchar mi voz. Lo que estoy haciendo en tu vida será también testimonio para otros. Te veo frente a esa puerta. Sientes que tu corazón se acelera, porque sabes que es el momento que has esperado tanto tiempo. Pero escucha, lo que he puesto delante de ti no es cualquier cosa, es cumplimiento de promesa. Y no te he traído hasta aquí para que vaciles o retrocedas. No permitas que las voces del miedo o de la duda te hagan cuestionar lo que ya está decidido en los cielos. Lo que es tuyo tiene mi sello, y nadie podrá impedirlo. No ha sido fácil llegar hasta aquí, y sé que ya te has cansado de esperar, pero ahora no es momento de parar. Abre con fe, porque aquello que tanto pediste está delante de ti. Y si esto toca tu corazón, declara ahora: creo en el plan de Dios. Recuerda lo que está escrito: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, planes de darles esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Sé que has escuchado muchos, aún no, muchos quizás algún día, pero ahora escucha mi voz diciendo: ha llegado la hora. Y no te sorprendas si otros cuestionan por qué tú. Muchos no entendieron el proceso, no vieron las noches en que oraste en silencio, las renuncias que hiciste, las semillas que sembraste cuando nadie estaba mirando. Pero yo vi cuando elegiste creer en mí, incluso sin señales, incluso cuando las circunstancias gritaban lo contrario. Lo que vivirás ahora es el resultado de la fe que mantuviste cuando todo a tu alrededor decía que era imposible. Y ten en cuenta, lo que estoy poniendo en tus manos no es solo una bendición, es un testimonio que llevará mi nombre. Ahora, escucha con atención. No permitas que el cansancio o la ansiedad te hagan actuar antes de mi dirección. No quiero que solo recibas, sino que disfrutes, que permanezcas. Por eso, protege lo que te estoy entregando con sabiduría. No expongas tu milagro a ojos que no saben celebrar. Yo mismo haré que tu victoria sea evidente, pero la forma y el tiempo de revelarlo me pertenecen a mí. No te preocupes por quienes no creyeron o por quienes intentaron impedirlo. Estoy cuidando de cada detalle y verás que ninguna palabra lanzada contra ti prosperará. Conozco tu corazón. No solo deseas algo para ti, has estado clamando por tu hogar,
por los tuyos. Sé que hay alguien a quien amas profundamente, alguien que necesita un toque sobrenatural. Y te digo, mientras cuidas de lo que te estoy entregando, yo estoy cuidando de esa persona. Estoy entrando donde tú no puedes entrar, tocando donde tus manos no alcanzan. Verás cambios, verás señales, porque yo soy el Dios que transforma familias. No te desesperes con el silencio, porque mientras parece que nada sucede, estoy actuando entre bastidores. Y aquello que parecía ser un ciclo de dolor, de alejamiento, será transformado en un testimonio de restauración. También sé que has enfrentado batallas invisibles. Veo las preocupaciones que guardas por dentro, las preguntas que no haces en voz alta. Sé que has cargado un gran peso, decisiones difíciles, cuentas que parecen no cuadrar, diagnósticos que traen miedo, situaciones que escapan de tu control. Pero escucha, yo soy el Dios que cambia diagnósticos, que abre puertas inesperadas, que trae provisión de donde nadie imagina. No estás solo, nunca lo estuviste. Soy aquel que te ha sostenido hasta aquí, y el mismo que te sostuvo en el desierto es quien te conducirá a la tierra de la promesa. Ahora más que nunca, mantén tu corazón alineado con el mío. El enemigo sabe que estás a punto de vivir lo que siempre soñaste e intentará usar la prisa, la ansiedad e incluso la opinión ajena para sacarte del centro de mi voluntad. Pero te digo, mantén los ojos en mí. Lo que es tuyo ya está garantizado, pero necesitas permanecer firme. No tomes decisiones movido por el miedo o la presión. Yo soy tu sustento, soy tu defensa y soy tu guía. Aunque todo parezca incierto, camina con fe, porque estoy adelante preparando el camino. Te preguntas, ¿es realmente para mí? Escucha, no soy un Dios de confusión, soy un Dios de promesa. Si esta palabra ha llegado a tu corazón es porque es tuya. Soy quien confirma en tu espíritu aquello que nadie puede quitar. No es tarde, no es poco, no es para otro, es para ti. Y más, lo que estoy haciendo no es solo para hoy. Estoy abriendo una puerta que marcará no solo tu vida, sino también las generaciones que vendrán después de ti. Tu fe hoy será herencia para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Ellos verán en ti lo que es confiar en un Dios que cumple promesas. También sé que hay personas observándote ahora, esperando ver si lo lograrás. Pero lo que estoy haciendo es tan poderoso que nadie podrá negarlo. Aquellos que esperaban tu caída verán tu victoria. Pero escucha, no pierdas tiempo justificándote. Tu respuesta será la obra que haré en tu vida. Cuando pregunten ¿cómo?, responderás, fue Dios. Porque no comparto mi gloria con nadie, y lo que estoy a punto de hacer será tan evidente que hasta los que dudaron reconocerán que mi mano estaba sobre ti. Ahora agárrate fuerte de esta promesa. Estoy diciendo, es tuya, pero recibe con fe, con gratitud y con compromiso. Lo que entrego tiene propósito. Lo que pongo en tus manos no es solo bendición, es misión. Usa lo que yo te dé para bendecir a otros, para dar testimonio, para extender el reino. Y verás que mientras bendices, más yo derramaré sobre ti, porque mi fuente es inagotable y aquellos que comparten de mi gracia nunca quedan vacíos. Yo aún estoy aquí y no he terminado de hablar contigo. Lo que comencé a hacer en tu vida será completo y no habrá interrupción en lo que ya he determinado. Ahora es el momento de que creas más que nunca, porque aquello que estaba escondido comienza a revelarse. No te asustes si algunas situaciones cambian de repente. Estoy removiendo obstáculos, alejando a personas que no eran para este tiempo, apartando lo que podría impedirte vivir lo que es tuyo. No interpretes esos cambios como pérdidas, sino como liberaciones. Estoy limpiando el camino para que puedas entrar con la cabeza en alto, en la promesa. Lo que estoy preparando para ti no es algo pequeño o pasajero, es algo que marcará tu vida y tu historia para siempre.
Veo que has cargado responsabilidades pesadas. Te has desdoblado por aquellos a quienes amas, muchas veces olvidándote de ti mismo. Conozco la presión que sientes al cuidar de tu hogar, resolver problemas que parecen no tener fin, lidiar con situaciones que chupan tu energía. Pero sabe, he visto cada uno de tus esfuerzos y nada ha pasado desapercibido ante mí. Tu dedicación no ha sido en vano. Estoy preparando un tiempo de refrigerio para ti, y aquello que siempre entregaste a otros con amor, ahora lo recibirás multiplicado de mí. Lo que has sembrado en cuidado, recibirás en bendiciones. Y si esta palabra toca tu espíritu, dilo ahora. Creo en el plan de Dios, porque está escrito: el que sale llorando mientras siembra, volverá con júbilo trayendo sus gavillas. Salmo 126:6. Ahora escucha con atención. No dejes que la ansiedad robe el momento que se acerca. Sé que la espera ha sido larga y que tu corazón muchas veces se ha preguntado si valía la pena mantener la fe. Pero te digo, ha llegado la hora. No es una casualidad que estés escuchando esta palabra ahora. Te hice llegar hasta aquí porque necesitabas escuchar de mi boca. Aquello que prometí se cumplirá ante tus ojos. Pero prepárate, porque cuando la promesa se manifieste, habrá quienes intenten decir que fue suerte, que no merecías, que no era para ti. No te preocupes por esas voces. Lo que yo doy, nadie lo quita. Y cuando intenten cuestionar, la respuesta será simple: fue Dios quien lo hizo. También sé que has puesto ante mí causas imposibles. Hay algo que pesa en tu corazón, algo que parece estar más allá de tu fuerza. Puede ser una cuestión de salud, una puerta financiera que no se abre, un problema en tu hogar que parece no tener solución. Y te digo, no necesitas entender cómo sucederá, solo necesitas creer que yo soy poderoso para hacerlo. Soy Dios de caminos donde no hay salida. Soy aquel que trae sanidad, donde dijeron que no había más solución. Mientras te preocupas por los porqués, yo estoy trabajando en los propósitos. Verás lo inesperado suceder. Verás respuestas surgir de donde ni imaginabas. Cree, porque yo soy aquel que cambia diagnósticos, que trae provisión sobrenatural, que levanta a quien estaba caído. Conozco los días en que miraste al cielo en silencio, sin palabras, con el corazón apretado. Sé que pensaste: ¿acaso Dios aún me ve? ¿Acaso Él aún cuida de mí? Y ahora te respondo: siempre he estado aquí. Si has llegado hasta este momento, fue porque mi mano te ha sostenido. Hubo batallas que ni siquiera notaste, liberaciones que ni supiste. El enemigo intentó sacarte del camino, intentó sacudir tu fe, pero tú permaneciste, y porque permaneciste, ahora verás lo que estaba reservado para ti. No es suerte, es cosecha, no es casualidad, es promesa. Puedes preguntarte, pero estoy listo, ¿es para mí? Y te digo, no elijo personas perfectas, elijo corazones sinceros. No espero que tengas todas las respuestas, espero que tengas fe para obedecer. Lo que es tuyo ya ha sido liberado, pero necesitas abrir las manos para recibir. No te aferres al pasado, no te aferres a lo que salió mal. Lo que está delante de ti es nuevo. Estoy haciendo algo que ojos no han visto, que oídos no han oído, algo que te sorprenderá. Ahora escucha con el corazón. Estoy entregando no solo una victoria, sino un testimonio, no solo una bendición, sino un legado. Lo que haré en tu vida será tan impactante que alcanzará tu hogar, tu familia, tus hijos y hasta aquellos que vendrán después de ti. Esta victoria no es solo tuya, es para las generaciones. Por eso, sé fiel con lo que yo ponga en tus manos. Usa para edificar, para bendecir, para ser luz. Estoy haciendo de ti una referencia, alguien que será conocido no por lo que tiene, sino por lo que vivió en mi presencia. También necesito decirte algo importante. No te distraigas con quienes no entienden tu camino.
Algunos no celebrarán tu conquista, y está bien. No les di la visión, te la di a ti. Eres tú quien carga con este llamado, esta promesa, este propósito. No te desgastes tratando de explicar lo que es espiritual para quienes solo ven lo natural. El tiempo será tu respuesta. Cuando la promesa se manifieste, el testimonio hablará más alto que cualquier explicación. Mientras tanto, sigue en fe, porque yo estoy contigo. Sé que la presión ha sido grande. Tal vez estés lidiando con desafíos que nadie imagina. Puede ser una batalla emocional, un desánimo que intentó instalarse en tu alma, una preocupación por alguien de tu familia. Pero te digo, no te rindas ahora. Estás más cerca de lo que imaginas. Y mientras tú cuidas de lo que es mío, yo cuido de lo que es tuyo. Estoy trayendo sanidad, restauración, paz donde había conflicto. No dudes de mi poder. Cuando yo actúo, nadie impide. Ahora, quiero que guardes una cosa en tu corazón. Esta puerta que se está abriendo no es fruto del azar, es fruto de la alianza. Es la manifestación de lo que siempre quise para ti. Y la bendición que doy es completa. No te entregaré algo a medias. No daré algo que traiga tristeza o confusión. Lo que viene de mí trae paz, trae alegría, trae crecimiento. No tengas miedo de recibir. Soy tu Padre y puedes confiar en mí. Y si crees en esto, declara: confío en los planes de Dios. Como está escrito, entrega tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Salmo 37:5. Aún no he terminado de hablar contigo, porque hay algo precioso que necesita entrar en tu corazón ahora. Lo que estoy a punto de hacer es mayor de lo que imaginas, pero es fundamental que estés preparado para recibir. No entrego promesas en manos vacías de fe, y has llegado hasta aquí porque, aunque cansado, elegiste confiar. Ahora respira profundo, porque ha llegado el momento que marcará tu vida. Y te digo, no tengas miedo de abrir lo que es tuyo. El regalo que he puesto delante de ti lleva propósito, y lo que viene de mis manos es completo, es bueno, es perfecto. Y mientras escuchas, declara con convicción: creo en el plan de Dios, porque está escrito: el Señor cumplirá su propósito para conmigo. Tu amor, Señor, permanece para siempre. Salmo 138:8. Ahora escucha, porque esto es importante. No dejes que el pasado robe tu promesa. Sé que ya has enfrentado muchas decepciones, que hubo momentos en que abriste tu corazón y fuiste herido. Sé que intentaste, creíste, y las cosas no sucedieron como esperabas. Pero hoy te digo, lo que estoy poniendo delante de ti no es más de lo mismo. No compares lo nuevo con lo que ya pasó. Estoy haciendo algo inédito, algo que jamás se ha visto antes en tu vida. La promesa que ahora se revela fue guardada, fue protegida y está llegando en el tiempo exacto. Nunca me equivoco en el momento, y estás a punto de entender por qué la espera fue tan necesaria. Veo tus preocupaciones. Has estado cargando sobre tus hombros responsabilidades que pocos conocen. Has intentado ser fuerte para tu familia. Has mantenido las cosas cuando todo parecía desmoronarse. Y a veces te preguntas: ¿quién cuida de mí? Yo cuido, siempre he cuidado. Y mientras sostenías a aquellos que he puesto bajo tu amor, yo te estaba sosteniendo. Soy aquel que fortaleció tus manos cuando estaban débiles, aquel que renovó tu aliento cuando sentiste que ya no podías más. Ahora ha llegado el tiempo de que veas el fruto de ese cuidado. Lo que siempre deseaste para los tuyos está viniendo, porque no te bendigo solo a ti, bendigo tu casa. Y sobre tu casa quiero que escuches con mucha atención. Sé que hay personas que amas profundamente y que necesitan un milagro. Conozco cada oración que has hecho por ellos, las veces que dijiste: Señor, entra en esta situación, porque ya no sé qué hacer. Y te respondo: ya he entrado. Estoy actuando en situaciones que no puedes ver,
pero pronto verás los resultados. Estoy rompiendo cadenas invisibles, estoy restaurando corazones endurecidos, estoy trayendo sanidad para quienes ni siquiera imaginabas que sería posible. Y sepas, mientras cuidas de mi palabra, yo cuido de tu familia. También necesito decirte algo que tal vez no esperabas. La batalla se ha intensificado porque estás muy cerca de la promesa. Es por eso que has sentido un cansancio diferente, una presión que parece tratar de detenerte. El enemigo sabe que lo que estoy entregando va a sacudir estructuras, vas a abrir puertas que intentó mantener cerradas. Pero escucha, no tiene poder para impedir lo que ya es tuyo. He puesto un decreto sobre tu vida y ninguna fuerza contraria podrá anularlo. Como está escrito, no hay sabiduría, ni discernimiento, ni plan que pueda prevalecer contra el Señor. Proverbios 21:30. Ahora necesito que confíes completamente. Sé que te gusta entender, planear, saber cómo se resolverá todo. Pero este momento no se trata de entender, se trata de creer. Lo que estoy haciendo no cabe en la lógica, no sigue el patrón humano. Soy Dios que sorprende, que hace nacer ríos en el desierto, que saca agua de la roca, que abre puertas que nunca existieron. Y contigo no será diferente. Habrá testimonios que contarás y las personas preguntarán, ¿cómo sucedió esto? Y tú responderás con simplicidad, fue Dios. También quiero que sepas que el tiempo de la humillación ha terminado. He visto las injusticias, los juicios, las palabras que lanzaron contra ti. Vi cuando intentaron apagar tu brillo, cuando menospreciaron tu esfuerzo, cuando dudaron de tu capacidad. Pero ahora yo mismo haré tu justicia. El tiempo en que necesitabas explicarte ha llegado a su fin, porque las obras que haré en tu vida hablarán por ti. Tu testimonio será tu respuesta. Como está escrito, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi fuerte refugio, ¿de quién tendré miedo? Salmo 27:1. Ahora, escucha con el corazón. Esta puerta que está delante de ti no es cualquiera. Es una puerta estratégica. Lo que estoy poniendo en tus manos no es solo una bendición, es un destino. Por eso, entra con gratitud, pero también con sabiduría. No expongas lo que estoy haciendo antes de tiempo. No entregues tus sueños a la opinión de quienes no creen. Yo mismo daré el momento adecuado para que tú seas testigo, y cuando eso ocurra, nadie podrá negarlo. También quiero que sepas que lo que estoy haciendo es para durar. No doy bendiciones pasajeras, doy herencias. Esta promesa no se perderá con el tiempo, será raíz para tu vida y para aquellos que vendrán después de ti. Estoy estableciendo algo que será recordado por generaciones. Tus hijos, tus nietos, aquellos que oirán tu testimonio, sabrán que serviste a un Dios que cumple lo que promete. Y antes de que continúe, quiero que digas una vez más, con fe, creo en el plan de Dios. Porque está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Él necesita creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Ahora, escucha. Estoy cerrando ciclos que no pudiste cerrar solo. Estoy trayendo respuestas a preguntas que ni siquiera hacías. Estoy sanando heridas que aprendiste a ocultar. Lo que estoy liberando no es solo algo hacia afuera, es algo hacia adentro. Estoy restaurando tu alegría, tu paz, tu capacidad de soñar. Estoy sacando ese cansancio del alma que te hacía continuar por obligación, pero sin sentir vida. Yo soy Dios que hace todo nuevo. Y eso comienza dentro de ti. Y si alguien dice que no lo mereces, recuerda, no se trata de merecimiento, se trata de promesa. Te elegí, te separé, te llamé. Y ahora estoy entregando la cosecha. No porque seas perfecto, sino porque has sido fiel. No porque nunca te hayas equivocado, sino porque nunca te has rendido. Honro a aquellos que permanecen, y tú has permanecido. Yo sigo aquí,
y continúo hablando directamente contigo. No he parado la obra en tu vida, ni he dejado tus oraciones sin respuesta. Has llegado hasta aquí porque hay algo mucho mayor de lo que imaginas a punto de suceder. Estoy preparando el escenario perfecto para que veas con tus propios ojos aquello que prometí. Pero antes de que abras lo que es tuyo, hay algo que necesita ser depositado en tu espíritu. No permitas que el miedo o la duda toquen la promesa. Lo que estoy entregando no es temporal, no es inestable. Es algo firme por mi palabra, y todo lo que viene de mí permanece. Ahora, si recibes esto con fe, declara: creo en el plan de Dios, porque está escrito: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso habla y deja de actuar? ¿Acaso promete y deja de cumplir? Números 23:19. Sé que la espera no ha sido fácil. Hubo días en que te sentiste solo, en que las puertas parecían cerradas y el silencio parecía interminable. Pero incluso en medio del silencio estaba trabajando. Sé que sentiste cansancio y hubo momentos en que casi dejaste de creer. Pero hoy vengo a reafirmar: tu perseverancia no ha sido en vano. El tiempo de espera fue el tiempo de preparación. Mientras pensabas que nada sucedía, yo estaba moldeándote para que pudieras recibir lo que está llegando. No construyo promesas sobre estructuras frágiles. Por eso, antes de entregar, fortalecí tus raíces. Ahora estás listo para vivir lo que siempre he planeado. También sé que has estado orando por aquellos que amas. Tal vez sea alguien de tu casa, alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que te gustaría ver restaurado, curado, transformado. Y te digo, tu oración no cayó en el vacío. Estoy moviendo situaciones que no puedes ver. Estoy tocando corazones, rompiendo cadenas, trayendo sanidad a lo que parecía incurable. Y escucha, el milagro no será solo para ti, se extenderá a aquellos que están a tu alrededor. Porque cuando bendigo, bendigo por completo. Está escrito: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y los de tu casa. Hechos 16:31. Ahora, presta atención. El enemigo intentó confundirte en este proceso. Lanzó dudas, trató de hacerte creer que estabas olvidado, que nada cambiaría. Usó voces, situaciones y hasta tus propios pensamientos para intentar detenerte. Pero no te detuviste. Incluso herido, continuaste. Incluso sin entender, permaneciste y vi todo. Por eso ahora me levanto para decir: la resistencia del enemigo ha terminado. Intentó bloquear tu entrada, pero no lo logró. Y lo que está a punto de suceder será mayor que cualquier ataque que hayas sufrido. Yo soy aquel que abre puertas que nadie cierra, y estás delante de la puerta que conducirá al cumplimiento de la promesa. Sé que has cargado más de lo que los ojos pueden ver. No han sido pocos los días en que contuviste las lágrimas para ser fuerte ante los tuyos. Cuidaste, protegiste, amaste y sustentaste a aquellos que dependían de ti. Pero ahora ha llegado el momento en que yo cuidaré de ti. No porque lo hayas pedido, sino porque eres mío. Vi tu corazón cuando nadie más lo vio. Te vi levantarte para ayudar, incluso cuando estabas cansado. Te vi interceder, incluso cuando necesitabas ayuda. Y hoy declaro: serás sorprendido. Lo que estoy liberando no es solo una respuesta, es una cosecha. Y cosecharás en todas las áreas: salud, familia, finanzas, relaciones, porque soy un Dios completo. Y escucha una vez más: no he olvidado las oraciones que hiciste en secreto. No ignoro los deseos profundos que nunca dijiste en voz alta. Estoy tocando esos puntos invisibles, esas áreas que pensabas que yo no estaba viendo. Estoy trayendo sanidad, estoy trayendo restauración. Yo soy aquel que ve lo que está escondido y nada escapa a mi cuidado. Como está escrito: antes de que la palabra llegue a la lengua, ya la conoces completamente, Señor. Salmo 139:4.
Sé que el cansancio ha intentado paralizarte, pero estoy renovando tus fuerzas ahora. No has llegado hasta aquí para detenerte. Este no es el fin, es el nuevo comienzo. Y cuando mires hacia atrás, verás que los dolores, las esperas y hasta las pérdidas formaban parte del camino que te trajo hasta este momento. Nada fue en vano. He transformado incluso lo que parecía incorrecto en preparación para este tiempo. Verás con tus propios ojos que lo que parecía un retraso era, en realidad, protección. No dejé que recibieras la promesa antes de tiempo, porque sabía que el momento perfecto era ahora. Y ahora presta mucha atención. La promesa que está llegando viene con dirección. No es algo para que guardes, sino para multiplicar. Lo que estoy poniendo en tus manos es más grande que tú. Tiene propósito, tiene destino, tiene impacto. Te estoy levantando para ser canal, para ser testigo vivo de mi poder. No escondas lo que haré, no tengas miedo de contar lo que he realizado. Tu vida será una señal y a través de tu testimonio otros creerán. Como está escrito, anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillosas obras entre todos los pueblos. Salmo 96, 3. Ahora escucha con fe. Estoy trayendo aceleración. Lo que parecía distante sucederá más rápido de lo que imaginas. El tiempo de espera se transformará en tiempo de cosecha, y aquello que parecía perdido será restituido. No solo recibirás lo que pediste, recibirás más. Porque cuando entrego, entrego en abundancia. Soy el Dios que hace desbordar, y tu vida comenzará a experimentar ese desbordar. Las áreas que estaban secas serán regadas. Los caminos que estaban cerrados serán abiertos. Y verás que soy el Dios que cumple cada promesa. Necesito que guardes esta palabra con firmeza. No te rindas ahora. No es hora de retroceder. No es tiempo de parar. Estás más cerca que nunca. El enemigo lo sabe. Por eso la presión ha sido mayor, pero no tendrá victoria. Ya he decretado tu avance. Ahora sigue adelante con fe. No te dejes distraer, no pierdas el enfoque. La promesa está ante ti y verás con tus ojos aquello que escuchaste con tu corazón. Y si crees en esto, declara una vez más: creo en el plan de Dios, porque está escrito, el justo vivirá por fe. Romanos 1:17. Sigo aquí y no he dejado de hablar contigo. Lo que comencé en tu vida está avanzando, incluso si aún no ves todo con tus ojos. Este momento es más importante de lo que imaginas, porque ahora tu fe está moldeando aquello que pronto será realidad. Sé que la espera trajo cansancio y las batallas te hicieron cuestionar si estabas en el camino correcto. Pero te digo, estás más cerca que nunca. Lo que sientes no es el peso del fin, es la presión del nacimiento. Cuando la promesa está a punto de manifestarse, es cuando el enemigo intenta hacer tambalear tu confianza. Pero escucha, él no tiene poder sobre lo que he determinado para ti. Soy la última palabra y la promesa está intacta. Si crees, declara ahora: creo en el plan de Dios. Pues está escrito: sé que puedes hacer todas las cosas, ninguno de tus planes puede ser frustrado. Job 42:2. Ahora, recibe con fe lo que estoy diciendo. Sé que has enfrentado situaciones que intentaron quebrar tu espíritu. Personas en las que confiabas se alejaron. Puertas que parecían seguras se cerraron ante ti. Y quizás te has preguntado: Dios, ¿por qué sucedió esto? Quiero que entiendas. No fue el fin. Fue protección. Lo que estoy preparando es tan grande que no podría ser construido en terreno inestable. Necesité remover lo que no era para este tiempo. Lo que pareció pérdida era en realidad liberación. Y hoy te digo, no has perdido nada. Lo que es tuyo está reservado. Estoy guardando no solo una bendición, sino una victoria completa que traerá paz a tu alma. Te veo tratando de cargar tantas responsabilidades al mismo tiempo.
Te has esforzado por mantener todo en equilibrio: la casa, la familia, las cuentas, la salud. Y a veces sientes que estás al límite. Conozco las noches en que te acostaste con el corazón pesado, tratando de encontrar una solución. Y te digo, no estás solo. Te estoy sosteniendo con mi mano y no te desmoronarás. Mientras cuidas de todo lo que está a tu alcance, yo estoy cuidando de aquello que está más allá de él. Y pronto verás soluciones inesperadas surgir. La provisión llegará de donde menos esperas. Porque soy el Dios que abre caminos en lo imposible, y para ti no será diferente. Y sobre tu casa, escucha con fe. Sé que has clamado por alguien de tu familia. Quizás sea un hijo, un hermano, un cónyuge, alguien que está en tu corazón y que deseas ver transformado. Te digo, he escuchado tu oración. Estoy trabajando en áreas que no ves, tocando corazones de una manera que no imaginas. Aquello que parecía distante, ese cambio que parecía imposible, sucederá. Soy especialista en restaurar hogares, en curar relaciones quebradas, en traer de vuelta a quienes se han perdido en el camino. Y verás con tus propios ojos lo que ya está sucediendo en el mundo espiritual, porque está escrito: restauraré los años que fueron consumidos por la langosta. Joel 2:25. Ahora quiero hablar sobre el miedo que ha intentado robar tu paz. Sé que hay una preocupación acechando tus pensamientos, ese temor de que algo malo suceda, de que pierdas lo que has conquistado. Escucha con atención. Soy tu escudo. El enemigo no podrá tocar lo que es tuyo, porque lo que he guardado está bajo mi protección. Descansa en mí. Tu futuro está seguro y ningún plan del enemigo prevalecerá. Como está escrito, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero tú no serás alcanzado. Salmo 91:7. También sé que has estado buscando una respuesta, una dirección clara sobre una decisión importante. Y hoy te digo, continúa en paz. Estoy guiando tus pasos. No tomarás decisiones apresuradas, porque pondré en tu corazón la certeza de lo que debes hacer. Y cuando llegue el momento adecuado, la puerta se abrirá ante ti de tal manera que no habrá duda. No será por la fuerza, no será por el esfuerzo, será por mi mano guiándote. Espera con fe, porque la dirección que te daré traerá paz, no confusión. Como está escrito, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Ahora escucha con fe. El cambio será repentino. Lo que parecía demorado sucederá más rápido de lo que esperas. Soy Dios que acelera procesos, que restituye el tiempo que se ha perdido. El tiempo que pensaste que estaba atrasado será recompensado. Haré en meses lo que esperabas en años. Pero no te sorprendas si antes de la gran puerta enfrentas algunas pequeñas resistencias. Eso no será un signo de derrota, será la prueba de que estás a las puertas de la victoria. Porque el enemigo solo lucha cuando sabe que estás a punto de alcanzar algo valioso. Por eso, mantente firme, no retrocedas ahora. Si has llegado hasta aquí, es porque estás cerca de ver el cumplimiento. Y quiero que sepas, cuando esa puerta se abra, se abrirá para más de lo que pediste. Soy un Dios que desborda, y lo que estoy a punto de entregar en tus manos no será solo una respuesta, será un testimonio. Otros verán lo que haré en tu vida y serán fortalecidos por tu historia. No lo guardes solo para ti. El milagro que estoy liberando será una señal para muchos. Estoy haciendo que fructifiques en áreas donde antes había esterilidad. Lugares donde escuchaste no se convertirán en escenarios de realización. Donde había dolor, habrá alegría. Donde había vacío, habrá plenitud. Y escucha esto, también estoy restaurando tu salud, física, emocional y espiritual. Sé de los dolores que no hablas. Sé de las angustias que llevas en silencio.
Estoy tocándote ahora con sanidad. Estoy renovando tu mente, quitando el peso que estaba sobre tus hombros. Declaro que aquello que estaba bloqueado comenzará a fluir. Tu cuerpo será fortalecido, tu alma será ligera y tu espíritu estará lleno de paz. Porque está escrito: yo soy el Señor que te sana. Éxodo 15:26. Quiero que recibas esto con fe. Estoy acelerando procesos. Lo que parecía distante comenzará a moverse rápidamente. Estoy rompiendo retrasos espirituales, removiendo impedimentos que estaban ocultos. Lo que tomó años en suceder, ahora se manifestará en días. Pero entiende, esta aceleración no es solo para que recibas, es para que cumplas el propósito para el cual fuiste llamado. Lo que estoy poniendo en tus manos lleva un destino, y serás canal para transformar otras vidas a través de lo que haré. También veo el peso que has estado cargando en relación a tu familia. Sé que has clamado por alguien que está necesitando una intervención divina. Puede ser alguien que está luchando contra una enfermedad o alguien que se ha alejado del camino. Te digo, continúa en oración, porque ya estoy actuando. Estoy enviando sanidad, estoy trayendo liberación, estoy tocando el corazón que parecía cerrado. Y no importa cuánto tiempo has esperado, la respuesta está llegando, porque está escrito: la oración de un justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Ahora, escucha con atención. Sé que las voces del miedo han intentado confundirte. Sé que el enemigo ha susurrado en tu mente que es demasiado tarde, que no verás el cumplimiento de la promesa. Pero te digo, Él es un mentiroso. El tiempo está en mis manos, y lo que prometí no está atrasado, está reservado. Nunca llego tarde. Llego en el momento exacto en que estás preparado para recibir y sostener lo que estoy entregando. Confía, porque lo que es tuyo nadie podrá quitar. También quiero tocar en algo profundo. Has estado cargando marcas de decepciones, heridas de promesas que no se cumplieron, de personas que no fueron leales, de expectativas que no se realizaron. Y a veces tienes miedo de creer de nuevo, de esperar de nuevo. Pero hoy estoy sanando esas heridas. Estoy quitando el peso del pasado para que puedas sostener lo nuevo con ligereza. No permitas que los dolores antiguos cierren tu corazón a lo que estoy a punto de hacer. Soy Dios que hace nuevas todas las cosas, y eso incluye tu interior. Como está escrito: he aquí que estoy haciendo una cosa nueva. Ya está surgiendo. ¿No la perciben? Isaías 43:19. Ahora necesito que estés atento, porque cuando llega lo nuevo, el enemigo intenta sembrar confusión. Él intentará usar la prisa, el desánimo o incluso distracciones para sacarte del centro de mi voluntad. Pero te digo, mantente firme, no renuncies a tu paz. Si tu corazón está en duda, espera hasta que yo traiga claridad. La promesa que yo doy no viene acompañada de confusión, sino de paz. Y reconocerás el momento porque tu alma sabrá que soy yo. También necesito decirte: prepárate para testificar mi justicia. He visto los días en que fuiste humillado, cuando te acusaron injustamente, cuando tus intenciones fueron malinterpretadas. He visto cuando elegiste callar, cuando podrías haber respondido. He visto cuando entregaste en mis manos aquello que no podías resolver, y ahora estoy actuando. Yo soy Dios de justicia, y lo que se hizo en secreto será revelado. No necesitarás justificarte, porque las obras que haré en tu vida hablarán por ti. Está escrito: tu justicia brillará como el amanecer y tu derecho como el sol del mediodía. Salmo 37:6. Sé que ya has sentido ganas de rendirte. El cansancio ha sido grande y te has preguntado si valía la pena seguir creyendo. Pero escucha, nunca dije que sería fácil, pero prometí que valdría la pena. Y estás más cerca de lo que imaginas. No te detengas ahora. No dejes que el agotamiento termine una carrera que está a punto de concluir con victoria.
Estoy renovando tus fuerzas ahora mismo, porque está escrito: pero los que esperan en el Señor renovarán las fuerzas, volarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Y ahora recibe esta verdad con fe. No estás siendo preparado solo para recibir, sino para multiplicar. Lo que estoy poniendo en tus manos tendrá un impacto mucho más allá de tu vida. Estoy haciendo de ti un testimonio vivo, alguien que llevará mi gloria donde quiera que vaya. Y ten en cuenta, lo que sufriste servirá como combustible para levantar a otros. Lo que tú venzas, enseñarás a otros a vencer. Por eso esta promesa no podría ser cualquier cosa, necesitaba ser grande, porque tiene un destino. También estoy abriendo caminos en áreas que parecían bloqueadas. Esa situación que parecía sin salida, esa puerta que parecía cerrada, será desbloqueada por mi poder. Estoy trayendo conexiones inesperadas, oportunidades que no estabas buscando, pero que se abrirán ante ti. Y sabrás que fue por mi mano, porque será algo que jamás podrías haber hecho solo. Está escrito: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Y quiero que recuerdes algo muy importante. Cuando la promesa se cumpla, mantén tu corazón alineado conmigo. Estoy entregando algo grande, pero deseo que siempre recuerdes de quién es la fuente. No permitas que la bendición te aleje del bendecidor, porque la promesa es solo el comienzo. El mayor regalo es caminar a mi lado. Ahora, escucha esto con fe. El tiempo de la cosecha ha llegado. Sembraste con lágrimas, pero cosecharás con alegría. Estoy trayendo restitución. Lo que pensaste que estaba perdido será devuelto. Y no de la misma manera. Será devuelto el doble, porque soy un Dios de abundancia. Como está escrito, en lugar de la vergüenza que sufrieron, recibirán porción doble. En vez de la afrenta, se alegrarán en su herencia. Isaías 61:7. Ahora, escucha con atención. Sé que el proceso te ha cansado, que la espera ha sido larga y que, en algunos momentos, pensaste en rendirte. Pero es exactamente aquí donde muchos se detienen, en el punto más cercano a la promesa. El enemigo intentó hacerte creer que estabas solo, pero mintió. Siempre he estado a tu lado. Si has llegado hasta aquí, fue porque yo te sostuve. Hubo liberaciones que ni siquiera notaste, puertas que se cerraron para protegerte, situaciones que cambiaron sin explicación porque yo estaba cuidando de cada detalle. Ahora, lo que estaba oculto comenzará a revelarse. Lo que parecía parado comenzará a moverse. No porque el escenario haya cambiado, sino porque ha llegado la hora que yo determiné. Sé que te has preocupado por tu hogar, por tus seres queridos, por aquellos que amas y que están pasando por luchas. Te vi interceder, te vi poner a tus familiares en oración, pidiendo que yo hiciera lo imposible. Y hoy te digo, estoy tocando a tu familia. Estoy alcanzando ese corazón que parecía endurecido. Estoy trayendo liberación para quien estaba preso en ataduras invisibles. Y estoy sanando a quien estaba enfermo. Tu oración no quedó sin respuesta, porque está escrito: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Hechos 16:31. Ahora escucha con fe. Estoy entrando en batallas que no puedes pelear. Hay guerras espirituales que estaban deteniendo tu victoria, pero estoy poniendo un punto final. El enemigo intentó retrasar, intentar paralizar, intentó desanimarte, pero no vencerá. Estoy deshaciendo las obras ocultas, rompiendo lazos, cortando palabras lanzadas contra ti. Ninguna acusación prevalecerá porque mi justicia está en acción. Yo soy tu abogado, ¿y quién podrá condenar a quien yo mismo justifico? Está escrito:
Si Dios está por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Romanos 8:31. Sé que hay un área específica en tu vida que ha sido motivo de dolor. Tal vez sea una puerta financiera que no se abre, una situación que trajo deudas, presiones, noches en vela. Pero escucha, yo soy tu proveedor. Sé exactamente lo que necesitas, y no solo para hoy, sino para tu futuro. Estoy liberando recursos, estoy abriendo nuevas oportunidades, pero más que eso, te estoy dando sabiduría para administrar lo que está por venir. La provisión que doy no es temporal, es sostenible. Verás puertas abrirse de manera inesperada. Personas que no imaginabas traerán soluciones. Lo que estaba bloqueado comenzará a fluir. Está escrito, mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y ahora escucha algo profundo. Estoy restaurando lo que fue quebrado. Sé que has pasado por pérdidas que dolieron en el alma. Sé que has perdido personas, has perdido oportunidades, has perdido cosas que tenían valor para ti. Pero yo soy el Dios de la restitución. No solo devuelvo multiplicado. Estoy trayendo de vuelta lo que fue arrancado, pero lo traeré de una manera aún mejor, más fuerte y más bendecida. Donde hubo vergüenza, habrá honra. Donde hubo pérdida, habrá doble cosecha. Porque está escrito, restituiré los años que fueron consumidos por las langostas. Joel 2:25. También sé que has enfrentado batallas internas. A veces la guerra no está afuera, está dentro de ti. Es esa lucha con pensamientos de duda, miedo, ansiedad. Es ese sentimiento de incapacidad, de insuficiencia, esa voz que dice que no lo lograrás. Pero te digo, esas voces no son tuyas y no definen quién eres. Yo soy aquel que te define. Y yo digo, eres elegido, eres amado, eres capacitado. He puesto en ti dones, talentos, un propósito que nadie más puede cumplir. Y hoy estoy silenciando las voces de la mentira y restaurando tu identidad. No eres lo que el pasado dice, no eres lo que otros dicen, eres lo que yo digo. Y yo digo, eres mío. Ahora, presta atención. El tiempo de la exaltación está llegando. Sé que has pasado por procesos que nadie vio. Sé que has servido, ayudado, bendecido, incluso sin recibir reconocimiento. He visto tus semillas. He visto tu fidelidad cuando nadie estaba mirando. Y ahora ha llegado la hora de la cosecha. Yo mismo te levantaré. Abriré puertas que nadie podrá cerrar. Te colocaré en posiciones que nunca imaginaste. No para tu gloria, sino para que a través de tu vida mi nombre sea glorificado. Porque está escrito, el que se humilla será exaltado. Mateo 23:12. También quiero que entiendas una cosa. El milagro que estoy trayendo no será pequeño. Yo soy un Dios de grandezas, no hago las cosas a medias. Lo que estoy liberando sobre ti será completo. Será algo que impactará no solo tu vida, sino generaciones después de ti. Tus hijos y los hijos de tus hijos recordarán lo que hice, porque la bendición que viene de mí no se agota en una estación, se convierte en herencia. Está escrito, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Ahora, escucha con fe. Estoy poniendo un nuevo cántico en tu boca. El tiempo de lamento está llegando a su fin. El llanto duró una noche, pero está amaneciendo un nuevo día en tu vida. Lo que estoy a punto de hacer te hará celebrar, te hará testificar con alegría, y tu alegría será completa, porque no será algo pasajero, será duradero. Está escrito, los que siembran con lágrimas, con gritos de alegría cosecharán. Salmos 126:5. Y si recibes esta palabra, declara con fe, creo en el plan de Dios, porque está escrito, porque todas las promesas de Dios tienen en Cristo el sí. 2 Corintios 1:20.
Quiero que escuches esto con el corazón. Ha llegado el tiempo en que tus semillas comenzarán a florecer. He visto cada lágrima que cayó en oración. He visto cada acto de fe que hiciste en silencio, cuando nadie estaba mirando. Sembraste con esfuerzo, plantaste con dedicación y ahora la cosecha está en camino. Pero entiende, lo que vas a cosechar no será proporcional a lo que sembraste, será mucho mayor. Porque yo soy un Dios de multiplicación, y aquello que entregaste con sacrificio lo devolveré en abundancia. Está escrito: el que da semilla al que siembra, también le dará pan para comer, y multiplicará su semilla y hará crecer los frutos de su justicia. 2 Corintios 9:10. Ahora presta atención, porque este momento exige sabiduría. La puerta que se está abriendo delante de ti no es cualquier puerta. Es una puerta estratégica. Es una oportunidad que transformará el rumbo de tu vida. Pero te digo, entra con fe, pero también con discernimiento. No permitas que la ansiedad te haga actuar antes de mi dirección. Yo te conduciré por el camino correcto y sabrás que soy yo quien está guiando, porque mi camino trae paz. Donde haya confusión, espera. Donde haya inquietud, retrocede. La puerta correcta será aquella que se abra y tu corazón reconocerá mi paz en ella. Como está escrito, el Señor dirigirá tus pasos y protegerá tu camino. Proverbios 3:6. También quiero hablar contigo sobre lo que has pedido para tu familia. Conozco cada oración que has hecho a favor de aquellos que amas. Sé que hay personas en tu casa que necesitan sanidad, liberación, un reencuentro conmigo. Y te digo, sigue orando, porque tu intercesión tiene poder. Estoy rompiendo cadenas espirituales que no puedes ver. Estoy tocando corazones que parecían endurecidos. Estoy abriendo caminos para que aquellos que estaban lejos se acerquen. No te desanimes si aún no has visto cambios, porque el trabajo está sucediendo en lo invisible. Está escrito: la oración hecha con fe curará al enfermo. El Señor lo levantará. Ahora escucha con fe. Estoy deshaciendo las obras del enemigo. Sé que ha habido ataques que intentaron destruirte. Personas se levantaron con palabras de envidia, lanzaron miradas de juicio, intentaron bloquear tus caminos. Pero te digo, ninguna palabra contraria tendrá poder contra ti. Yo mismo he puesto un escudo a tu alrededor. Aquello que intentaron usar para tu mal será transformado en testimonio, porque está escrito: toda arma forjada contra ti no prosperará. También sé que has enfrentado una batalla interna. Hay días en que luchas contra la ansiedad, contra el miedo al futuro, contra las incertidumbres que rondan tus pensamientos. Pero hoy declaro: estoy trayendo paz a tu mente. Estoy removiendo el peso de la preocupación y colocando en ti una nueva confianza. Soy Dios que cuida de los detalles, y lo que está fuera de tu control está perfectamente bajo mi dominio. Descansa, porque ya he ido a tu futuro y he preparado cada paso. Está escrito: echen sobre él toda su ansiedad, porque él cuida de ustedes. Ahora presta mucha atención. El tiempo de la restitución ha llegado. Sé que has sufrido pérdidas que parecían irreparables. He visto llorar por puertas que se cerraron, por relaciones que terminaron, por oportunidades que se escaparon. Pero hoy te digo, soy el Dios que restituye, y cuando devuelvo, devuelvo el doble. Estoy trayendo de vuelta aquello que fue arrancado, pero con un nuevo significado. Lo que parecía un final será un nuevo comienzo. Está escrito: en lugar de la vergüenza, tendrán doble honra. También quiero hablarte sobre los sueños que has guardado en el fondo de tu corazón. Sé que hay proyectos en los que casi has dejado de creer. Los has dejado de lado, pensando que el tiempo pasó, que era demasiado tarde. Pero te digo, no es tarde.
Soy Dios que resucita sueños, que hace nuevas todas las cosas. Estoy soplando vida sobre aquello que parecía muerto, y lo que estaba dormido comenzará a florecer nuevamente. Abriré caminos, levantaré personas y traeré recursos para que esos sueños se hagan realidad. Está escrito, todo es posible para el que cree. Ahora, escucha esto con fe. Estoy cambiando tu ambiente. El lugar donde fuiste humillado será el lugar donde serás honrado. Estoy cambiando escenarios. Donde había escasez, habrá provisión. Donde había dolor, habrá alegría. Donde había lucha, habrá paz. Y todos verán que fue mi mano la que lo hizo. Como está escrito, harás maravillas, cosas que no se pueden contar. Necesito que recuerdes algo importante. El enemigo siempre intentará atacarte antes del momento de la victoria. Sabe cuándo estás a punto de recibir algo grande. Por eso, en los días de mayor presión, cree que la promesa está más cerca que nunca. Si sientes cansancio, descansa, pero no te rindas. Si viene el miedo, recuerda quién está a tu lado. No te he traído hasta aquí para retroceder. Soy quien te sostiene hasta el final. Está escrito, el Señor va adelante de ti, estará contigo, no te dejará ni te abandonará. También quiero que sepas que cuando se cumpla esta promesa, no será algo pequeño. Será grande, será evidente, será algo que marcará tu vida y la vida de aquellos a tu alrededor. Y cuando las personas pregunten, ¿cómo sucedió esto?, tú dirás, fue Dios. Porque lo que haré será imposible de explicar sin mencionar mi nombre. Está escrito, y sabrán que yo soy el Señor. Y si recibes esta palabra, declara una vez más con fe, creo en el plan de Dios. Pues está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, respira hondo y guarda esto en tu corazón. Está hecho, no porque lo hayas visto, sino porque yo lo dije. Y cuando yo hablo, no hay quien pueda impedir. Lo que es tuyo está en camino. Este es el tiempo de la cosecha. Es el inicio de un nuevo ciclo. Y contigo aún haré mucho más. Ahora que esta palabra tocó tu corazón, no dejes que se detenga aquí. Esparce esperanza compartiendo con alguien que necesita escuchar la voz de Dios en este momento. Deja tu like como un acto de fe, mostrando que recibes esta promesa en tu vida. Inscríbete ahora para permanecer conectado con mensajes que fortalecen tu alma y renuevan tu camino. Y continúa por aquí, porque aún hay muchas más revelaciones, direcciones y promesas que el cielo quiere entregar a tu corazón. No te vayas, porque el próximo video puede ser exactamente la respuesta que tanto esperas.